Cuando las llamas lamían los umbrales del templo y las trompetas cesaron en Jerusalén, un grupo de jóvenes fue arrancado de sus casas y lanzado hacia un mundo donde el oro y la arrogancia tenían nombre: Babilonia. Aquella ciudad se alzaba como una promesa de poder eterno. Sus palacios brillaban, sus jardines desafiaban el cielo, y sus estatuas proclamaban la gloria de un rey que creía gobernar la historia misma. En medio de ese esplendor, un joven llamado Daniel guardó en su pecho una fidelidad que no se vería por la medida del lujo, sino por la resistencia al brillo que pretende ser Dios. La historia que sigue no es solo un relato de sucesos antiguos. Es un espejo que hace temblar las certezas humanas y muestra cómo, en la encrucijada entre la gloria temporal y la verdad eterna, la soberanía divina escribe su propia historia. Daniel y sus amigos no solo sobrevivieron a un exilio físico. Su vida puso en evidencia que los imperios, por grandes que parezcan, obedecen a una autoridad superior. De la puerta de Jerusalén a las plazas de Babilonia, la vida de Daniel comenzó con una renuncia. Los muchachos escogidos para servir en la corte perdieron sus nombres, y con ellos la familiaridad de una identidad sin fronteras. Ashpenaz, el jefe de eunucos, impuso nuevos nombres a Sadrac, Mesac y Abednego. A Daniel le fue dado el nombre que ellos pronunciaban en un idioma extraño. Cambiar un nombre no es solo cambiar una etiqueta, es una tentativa de renovar la lealtad, de moldear almas al ritmo de un imperio. Pero Daniel y sus compañeros guardaron en secreto una resolución. No permitirían que el brillo de Babilonia borrara la voz de su origen ni la ley de su Dios. La primera gran prueba fue sencilla en apariencia y rotunda en significado: la comida y el vino de la mesa real. En la corte, los banquetes estaban tejidos con símbolos de poder y costumbres religiosas. Cada manjar portaba el aroma de la sumisión. Rehusar aquello no era solo un gesto de dieta, era una afirmación de lealtad a Dios frente al orden cultural del reino. Daniel pidió una prueba: 10 días de alimentos sencillos, agua en lugar de vino. Si después de ese corto tiempo su aspecto no hubiera desmentido la sabiduría popular, que se le permitiera seguir con su elección. No fue un acto aislado de orgullo juvenil. Fue la primera de una serie de decisiones donde la integridad personal se encontró con las expectativas de un mundo poderoso. Lo que ocurrió en esos 10 días era más que una cuestión de nutrición. Verificó que la fidelidad no necesita aplauso. Puede prosperar a la sombra del rechazo y la sospecha. Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes y por gracia mostraron entendimiento y sabiduría que llamaron la atención de los sabios de la corte. Así, sin buscar el favor del rey, lo ganaron por un don que claramente superaba los límites humanos. En ese contexto, la providencia divina se manifestó en sabiduría que no pertenecía a la escuela de los hombres, sino a la revelación. Cuando el rey Nabucodonosor fue turbado por sueños que no podía sostener ni explicar, fue Daniel quien, impulsado por una intimidad con lo alto, ofreció luz. No por astucia política, por el don de interpretar lo que viene desde afuera del alcance humano. Aquí conviene recordar que, en la tradición bíblica, dar sentido a los sueños no se reduce a una técnica psicológica. Es recibir una palabra que viene de Dios. Daniel hizo clara esta distinción. No tomaba crédito por el origen de la visión. Reconocía que la revelación pertenece al Señor. Según la interpretación que él dio ante la corte, palabras que luego se convertirían en advertencia y consuelo, la estatua que soñó el rey era la imagen de reinos sucesivos, materiales distintos, majestades distintas, pero todos destinados a ser ministrados por algo que no puede ser fundido ni forjado por manos humanas. La estatua no era solo una fantasía onírica, era un mapa simbólico del flujo del poder humano. Sus metales distintos representaban imperios que subirían y caerían. La piedra que la quebró, en contraste, era algo ajeno a la industria humana. Un reino que no sería hecho por mano de hombre, que aplastaría a los anteriores y perduraría. Esta escena, que ante la corte sonó como profecía, tenía 2 efectos. Humilló el orgullo del rey y puso en evidencia que las estructuras del mundo no sobreviven a la soberanía divina. Para un gobernante que se creía eterno, la visión fue advertencia y juicio, y por primera vez la gloria babilónica empezó a mostrar fisuras.
La fidelidad de Daniel no se manifestó solo en sabiduría teórica, sino en la valentía práctica de sus amigos. Sadrac, Mesac y Abednego enfrentaron un desafío que cortaba el aliento de cualquier idealismo. Una estatua de metal enorme fue erigida y se exigió adoración solemne. Negarse implicaba muerte, obedecer implicaba negar a Dios. Eligieron no inclinarse. En la interpretación común, la adoración aquí significa atribuir a una criatura la dignidad que solo corresponde al Creador. Rehusarla era entender que no se puede desdibujar el mandato de lealtad. El castigo displicente fue el horno ardiente, una máquina de muerte puesta en escena para demoler la voz de la conciencia. Lo que ocurrió en aquel horno se ha convertido en emblema. Lanzados entre las llamas, la figura que acompaña a los tres no parecía humana. Esto dejó perplejo al mismo rey. Su ira se tornó en asombro, y lo que buscaba destruir terminó declarando el poder del Dios de los jóvenes. No es necesario describir la escena con palabras que la Biblia no registra. Bastan los hechos, la negativa a adorar, la sentencia al fuego y la aparición de una presencia que, según la narrativa, caminó con ellos entre las llamas. El resultado no fue un triunfo de la espectacularidad, sino una humillante revelación para Nabucodonosor. No se puede domesticar a la verdad con fuego. Licencia narrativa. En algunos pasajes he parafraseado pensamientos y reacciones internas para clarificar la tensión dramática sin atribuir palabras no registradas en el texto bíblico. La reacción del rey es notable. Un hombre dado a proclamaciones públicas de su poder, al que todo le había respondido, se encontró con la inexplicable soberanía de un Dios frente al cual sus decretos humanos eran entramados de sombra. La humillación fue el primer paso hacia un reconocimiento tembloroso. Dios actúa en la historia de modos que no se ajustan a la logística del palacio. Para el observador que reclama pruebas empíricas, lo ocurrido en el horno es incómodo. Los hechos traspasan los límites del cálculo político. Poco después vino otra forma de humillación, más íntima. Nabucodonosor, que ya había sido confrontado por sueños, cayó en un episodio que lo sacó del trono. Fue reducido a vivir como bestia. Su entendimiento le fue quitado temporalmente. La historia es clara en su intención moral. La soberbia humana puede llevar al hombre más poderoso a perder la misma cordura que lo justificó ante su pueblo. Sin embargo, esta caída no fue un final sin misericordia. La restauración del rey, cuando reconoció la soberanía que había menospreciado, fue la demostración de que el juicio divino no se confunde con la aniquilación. Siempre hay espacio para la restauración, cuando hay arrepentimiento genuino. En paralelo a estos episodios de drama público, Daniel continuó apareciendo como consejero y testigo. Su integridad le ganó el favor y la confianza. Pero también engendró envidias que se convertirían en trampas. En la política de los palacios, la excelencia religiosa y moral es una causa frecuente de resentimiento. No tardaron en surgir listas de cargos, maniobras para socavar su influencia. La prueba clave apareció bajo el gobierno de Darío el Medo, donde se promulgó, con astucia, una ley que parecía honrar al rey, pero que tramó contra la libertad de oración. Cualquiera que suplicara a otro dios o a hombre, excepto al monarca, durante 30 días sería arrojado a un foso de leones. Desde la perspectiva del texto, la ley del rey revela la fragilidad de la fe cuando el poder humano intenta usurpar la primacía de lo divino. Daniel, sin ceder, continuó su rutina de oración. No buscaba el choque. Oraba en su casa, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, replanteando su lealtad con cada palabra. Fue precisamente esa fidelidad cotidiana, más que un gesto espectacular, lo que lo llevó a enfrentarse a la ley. Sus enemigos, astutos en la corte, presentaron la acusación y llevaron al rey a la necesidad de cumplir su propio decreto. Darío, a su modo, quedó atrapado por la construcción legal que su propio orgullo había permitido. Lanzarlo a la boca de los leones fue el desenlace previsto por la jurisprudencia del momento. Pero aquí una tensión mayor se despliega. ¿Quién gobierna cuando el aparato judicial se convierte en instrumento de venganza? La respuesta que la narrativa sugiere no es puramente legal, sino espiritual. En el angustioso trazado del pozo, la confianza de Daniel no es la confianza de un ingenuo, sino la de un hombre que ha experimentado la fidelidad de Dios en situaciones donde la justicia humana falló. La mañana siguiente reveló no un juicio arbitrario, sino la intervención que subraya que la historia es más grande que los fallos que la administran. Mientras Daniel pasaba de la joven cortesía del exilio a la firmeza inquebrantable de la edad, la corte de Babilonia cambió de rostros. Reyes venían y se iban, conspiraciones se tejían,
La magnificencia no cesaba de presentarse como argumento a favor de la permanencia. Pero la línea que atraviesa todo este relato es la misma. Los reinos humanos, sea en forma de estatua o decreto, son transitorios. Solo hay un reino que no está en venta ni sujeto a intrigas. Esta tensión entre temporalidad y eternidad se convierte en el telón de fondo de las visiones que Daniel empezaría a recibir. No es accidental que las escenas de mayor dramatismo, el horno, la locura del rey, el pozo de los leones, se entretejan con revelaciones que reorientan la historia hacia el horizonte escatológico. Los sueños acerca de estatuas y la piedra que las derriba no son curiosidades literarias. Son anuncios que mueven la mirada del lector desde el palacio a la plenitud final. La Biblia, en su manera particular de hablar, utiliza imágenes y escenas concretas para abrir puertas a preguntas inmensas. ¿Qué significa el poder? ¿Quién lo legitima? ¿Qué sucede cuando la historia humana se encuentra con lo eterno? A medida que Daniel ascendía en responsabilidad, su vida se volvió un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. No siempre fue reverenciado por su entorno, muchas veces fue incomprendido. Pero la fidelidad de Daniel no buscaba ni poder ni reconocimiento. Era en esencia una respuesta continua a una llamada más antigua que cualquier trono. La llamada a ser fiel aun cuando la lealtad resulta incómoda. Es importante, antes de continuar, aclarar un término que aparecerá con insistencia. Cuando la tradición habla del anciano de días y del hijo del hombre, no se refiere a nombres propios en el sentido moderno, sino a figuras simbólicas que expresan la autoridad eterna y la humanidad exaltada en la visión profética. Anciano de días evoca la imagen de un juez eterno. Hijo del hombre subraya tanto la identificación con la humanidad como una dignidad que trasciende los reinos temporales. Estas expresiones piden una lectura atenta, no literalista mecánica. Sirven para apuntar hacia realidades que la narrativa intenta poner ante nuestros ojos. En este punto de la historia, la ciudad de Babilonia no es todavía una tiniebla final. Es un teatro vivo donde la soberanía divina y la soberbia humana se enfrentan una y otra vez. Aquellas manifestaciones de poder, de Nabucodonosor y sus estatuas, de Belshazzar en sus banquetes futuros, de Darío con sus leyes, son episodios en una narración donde la culminación escatológica aún se perfila en el horizonte. La serie de pruebas a las que fue sometido Daniel y la manera en que Dios lo sostuvo no son elementos aislados, son eslabones de una cadena que conduce hacia una revelación mayor, un reino que no será destruido por el paso del tiempo. Queda por delante la noche en que una mano misteriosa escribiría en la pared de un palacio y la oscura caída de una gran ciudad, así como las visiones que describen bestias y ancianos en tronos. Pero antes de llegar a esos capítulos, conviene quedarse un momento en la lógica de la fidelidad cotidiana. Lo que parecía minúsculo, un vaso de agua rechazado, una hora de oración en la intimidad, una negativa a inclinarse, se demostró capaz de cambiar la historia de individuos y de reinos. Daniel no actuó movido por la búsqueda del aplauso, su fuerza fue una convicción reposada, que la historia tiene un autor supremo, y que la lealtad a ese autor da sentido cuando todo lo demás se desmorona. En las salas del palacio, algunos reconocieron la mano de Dios y respondieron con temor reverente, otros, más cerrados a esa evidencia, tejieron celos y trampas. En la periferia de ese mundo grandioso, los avisos proféticos, aquellas imágenes que no se quedan en lo inmediato, sino que apuntan hacia el final de las cosas, empezaban a surtir efecto en la conciencia de quienes escuchaban. La profecía en la obra de Daniel cumple una función doble: advertir y consolar. Advierte porque desvela juicios que tocarán el orgullo humano. Consuela porque anuncia un reinado que no tiene fecha de caducidad. La tensión creció cuando, después del episodio del horno y la restauración parcial del orgullo real, el reino mostró su rostro más humano. Excesos, fiestas donde el poder se celebra a sí mismo, y liderazgos que confían más en lo visible que en lo eterno. Sería en una de esas noches de celebración en las que se pondría a prueba la percepción del destino humano. La narrativa bíblica se dirige hacia esa cena que parece superficial, y sin embargo encierra un significado decisivo. Lo que se celebra puede convertirse en el escenario donde la historia recibe su veredicto. Mientras tanto, la figura de Daniel permanecía como un faro discreto. No fue un revolucionario que buscó derrocar al sistema con violencia.
Su protesta fue la fidelidad silenciosa. A través de sus acciones, la sabiduría ante los sueños del rey, el coraje de sus amigos ante el horno, la constancia en la oración, fue dejando huellas que, para quienes tienen ojos para ver, dibujan una teología de la esperanza. El fin de los reinos no depende de la fuerza de las armas, sino de la soberanía divina que actúa incluso en lo aparentemente efímero. Este relato no pretende ofrecer fórmulas para el éxito, ni garantías automáticas de favor. La historia de Daniel muestra pruebas y liberaciones, éxitos y peligros. Su enseñanza fundamental no es que la obediencia asegure prosperidad material inmediata, sino que la fidelidad mantiene la comunión con Dios aun cuando las circunstancias parecen favorecer lo contrario. En cada desafío, la pregunta persistente es la misma: ¿a quién servirás cuando el mundo te pida que cambies tu lealtad? Así, la escena queda preparada para los episodios que seguirán. La escritura en la pared que pondrá en jaque a la opulencia, la caída nocturna de una ciudad que se creía intocable, las visiones que trasladarán la conversación de lo político a lo escatológico. Pero antes de girar la página, conviene reconocer la línea que ya ha sido trazada. Daniel, desde su juventud hasta su madurez, fue un testigo cuya vida conectó actos concretos de fidelidad con la revelación más amplia del carácter de Dios. En su historia, lo cotidiano y lo cósmico convergen. Si te interesa seguir historias bíblicas contadas con profundidad, suscríbete para más episodios. La noche en la que se celebraría un banquete que muchos recordarían como la escena de la caída no era una noche cualquiera. Los salones vibraban con música, lámparas encendidas y copas que brillaban bajo candelabros. La seguridad de un imperio se ostentaba en los mantos y en la lengua altiva de los presentes. En ese entorno, la frontera entre lo humano y lo divino se volvió porosa. Las costumbres religiosas del reino y los símbolos de su grandeza se mezclaban hasta hacerse indistinguibles. Belshazzar, que aún sin llevar el cetro de su antecesor sentía la herencia del poder, organizó un banquete donde quiso gozar, con despreocupación, de los tesoros profanados de Jerusalén. Paredes que habían visto plegarias ahora eran escenario de burlas, y los vasos del templo sagrado circulaban como trofeos en manos de invitados ebrios de orgullo. La escena, desde la distancia, es de una ironía brutal. Los objetos destinados a la preservación de la adoración se convirtieron en instrumentos de la blasfemia. Pero fue en esa atmósfera de triunfo sin límites donde una mano anónima escribió palabras que despedazarían la fiesta. El curso de las cosas, dice la narrativa, cambió de repente. Palabras en la pared, trazos que desafiaron la tranquilidad del palacio, rompieron la ilusión de que el banquete sería eterno. La presencia de Daniel en la ciudad, su reputación asentada por años de sabiduría, se volvió necesaria una vez más. Cuando lo llamaron, sus interpretaciones no fueron mero adorno intelectual, fueron llave para entender que la historia está vigilada por juicios que no se dejan domesticar por la fuerza ni por la pompa. No es necesario apresurarse en la exposición del veredicto. Lo importante ahora es ver cómo la narrativa articula estos episodios para señalar una verdad mayor. Los reinos pueden celebrar su grandeza en banquetes, erigir estatuas, promulgar leyes y, sin embargo, ser sorprendidos por realidades que los trascienden. Daniel funciona como puente entre lo humano y lo divino, entiende los símbolos, lee las señales y habla la verdad que otros temen pronunciar. Mientras los palacios dormían y la ciudad respiraba la apariencia de seguridad, se perfilaron las sombras de un tiempo más grande, visiones que describían bestias, ancianos, nubes y giros de historia, en los que el final no sería simple repetición del presente. Estas visiones, que Daniel recibiría luego, no estaban destinadas a crear pánico. Su propósito último es señalar que, pese al desfile de reyes y reinos, algo permanece, un reino que no será alcanzado por la corrupción ni por la caducidad. En el transcurso de estos años, la experiencia recurrente es siempre la misma. Suceden heridas y rescates, la soberbia recibe advertencias, la fidelidad, incluso cuando parece inútil, revela su fruto.
Daniel fue y es un llamado a entender que la historia tiene capas y que las decisiones personales importan. En la política de los imperios, a veces lo más subversivo es la constancia de una vida que no se vende. La madrugada trae consigo preguntas que no se responden con la prisa. ¿Qué pesa más, el brillo de la corona o la quietud de la oración? ¿Es la seguridad humana un fundamento sólido cuando la mano que escribe en la pared puede presentarse en medio de una celebración? Estos interrogantes siguen colgando en el aire, mientras la ciudad respira y las figuras del palacio cumplen sus papeles. Al cerrar este tramo del relato, conviene valorar lo esencial. La historia de Daniel hasta aquí nos ha mostrado la soberanía de Dios en medio del esplendor y la corrupción, la posibilidad de fidelidad en contextos de poder y la manera en que la revelación divina pone en perspectiva las conquistas humanas. Quedan por delante capítulos que llevarán la narración hacia la consumación, el desenlace de Babilonia, la confrontación final entre reinos humanos y el reino eterno que la profecía anuncia. Pero la lección que ya vibra en estos eventos es la que debe acompañarnos ahora. La fidelidad en lo pequeño, la resistencia frente al falso esplendor y la confianza de que la historia tiene un autor que no olvida a los que le son fieles. La noche en que la mano escribió sobre la pared cambió el pulso del reino. Allí, donde la risa aún rellena las bóvedas y las copas se alzan en desafío, unas letras inexplicables trazaron un juicio que ninguna corte había pedido. Las palabras, en su misterio, eran como un latido distinto. No respondían al idioma de los cortesanos, sino a un decreto más antiguo que las mesas de banquete. Cuando el terror se esparció entre los invitados, el nombre de Daniel volvió a escucharse. Su fama, forjada en años de fidelidad y revelación, lo trajo de nuevo ante la escena que pronto quedaría marcada por el final de una era. Daniel no buscó aplausos en esta ocasión. Ante el rey, con la misma humildad que había mostrado siempre, explicó que las letras no eran un enigma para quien camina con Dios. Les dio sentido, diciendo que Dios había contado los días del reinado, que había pesado al monarca y lo había hallado insuficiente, y que el reino sería entregado a otros. La interpretación no fue un golpe de fortuna, fue la reiteración de un principio que atraviesa toda la historia narrada hasta aquí. Los títulos humanos tienen fecha de caducidad cuando se miden contra la justicia y la soberanía de Dios. Esa misma noche, sin necesidad de grandes campañas ni famosos asedios en la narrativa bíblica, la ciudad se volvió vulnerable. Los hechos humanos que rodean la caída de Babilonia y que los historiadores reconstruyen con interés muestran el entrelazado de astucia militar y oportunidad política, desvíos de ríos, puertas abiertas por traición, la entrada de un ejército que aprovechó la oscuridad. Desde la perspectiva de la fe, lo decisivo no es la técnica militar, sino la confirmación de que los planes humanos no son definitivos frente al juicio y la voluntad divina. Babilonia, que se había creído eterna, desapareció en una noche de silencio y asombro. La gloria que brillaba en sus palacios fue dejada tras las sombras de su caída. Al amanecer, cuando la ciudad fue tomada, Daniel permaneció como testigo de una verdad que no depende de títulos ni de fama. Los estandartes de los reinos cambian, pero la soberanía divina permanece. Los relatos históricos pueden rellenar los detalles de hombres y estrategias, pero la lección teológica de la escena es clara y austera. La escritura en la pared que nadie pudo borrar fue, en última instancia, la voz que confirma lo que la visión de la estatua ya había declarado. Los reinos pasan, la justicia y el propósito que vienen de lo alto prevalecerán. Tras la caída de Babilonia vino la reorganización de tierras y coronas. Ciro, cuyo nombre la tradición identifica como instrumento de liberación para el pueblo de Dios, aparece en las fuentes como agente que facilitó el regreso de quienes estaban exiliados. En la narrativa bíblica, su edicto es una puerta hacia la esperanza. Los exiliados pueden volver, los destinos antiguos pueden restaurarse. Pero la liberación histórica no borra la lección profunda que recorre la vida de Daniel. La fidelidad no se mide por la comodidad del retorno, sino por la constancia durante la prueba y por la disposición a reconocer la obra de Dios en medio de los pliegues de la historia. Los años avanzaron y con ellos los rostros del gobierno cambiaron. Surgió Darío el Medo,
figura bajo la cual Daniel alcanzaría otra pieza fundamental de su testimonio: la determinación de orar en medio de leyes injustas y la providencia que se manifiesta en lo más íntimo. Es importante recalcar que la trama política que lleva a Daniel al foso no pretende glorificar al sistema legal de la época. Al contrario, denuncia cómo la astucia humana puede transformar la ley en la trampa perfecta para la conciencia fiel. Darío, aunque quizás sincero en sus afectos, quedó encadenado por un decreto que había aprobado sin imaginar sus consecuencias personales. La política se convirtió en instrumento para el ataque contra la fidelidad. Cuando Daniel fue arrojado al pozo de los leones, la escena parecía cerrar un ciclo. La ley humana alcanzaba su cenit y la esperanza humana parecía derrotada. Pero la narrativa no se detiene en el peligro. La mañana siguiente reveló que la fidelidad no es una fórmula que garantiza ausencia de sufrimiento, sino la disposición a permanecer en la oración, aun cuando las consecuencias sean aparentemente mortales. Daniel, que había aprendido la lección de la lealtad silenciosa desde su juventud, no se refugió en explicaciones legales ni en apelaciones retóricas, confió. El relato afirma que un ángel cerró las bocas de los leones. La intervención, relatada con sobriedad, señala que Dios actúa de formas que trascienden lo previsible. La liberación de Daniel llevó al reconocimiento público de la soberanía divina por parte de Darío, quien proclamó que el Dios de Daniel permanecía activo y digno de honor. Paralelamente a estos eventos concretos de la biografía de Daniel, la tradición conserva una serie de visiones que elevan la mirada desde lo inmediato hacia lo final. Estas visiones forman el núcleo profético que conecta la historia pasada con la esperanza del porvenir. No se trata de relatos aislados, sino de una secuencia simbólica que, como piezas de un tapiz, muestran la dinámica de los reinos y la consumación última de la justicia divina. Esas imágenes, bestias que emergen del mar, tronos y juicios, un anciano de días y uno semejante al Hijo del Hombre, son ricas en significado y escapan a lecturas simplistas. La primera de estas visiones describe 4 bestias que salen del mar, cada una distinta en formidabilidad y aspecto. La primera, como un león con alas de águila, evoca fuerza que fue majestad y rapidez. La segunda, como un oso que se yergue a un lado, sugiere ferocidad y disposición al saqueo. La tercera, semejante a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, aporta la idea de conquista veloz pero fragmentada. La cuarta, indescriptible en su salvajismo, tiene dientes de hierro y 10 cuernos, y se muestra más terrible que las anteriores. En medio de esta última surge una figura pequeña, un cuerno menudo, que habla con arrogancia y que parece desafiar el orden. La riqueza simbólica de estas bestias ha alimentado interpretaciones a lo largo de los siglos. Una lectura común las vincula a sucesiones de imperios históricos, pero es necesario decir con franqueza que las lecturas varían y que la prudencia hermenéutica exige humildad. Según la tradición, estas criaturas no son meras monstruos, son metáforas del poder humano cuando se desborda y se opone a la justicia de Dios. La visión que sigue es de un juicio celestial. Tronos se disponen y un anciano de días toma asiento. Su apariencia sugiere eternidad y autoridad. Sus vestiduras y la llama que lo rodea hablan de pureza y juicio. Ante ese tribunal, el tiempo y la arrogancia de las bestias son medidas. El texto describe cómo le quitan el dominio a la bestia salvaje, culminando en la escena en que uno como hijo de hombre viene con las nubes del cielo y recibe dominio, gloria y un reino que no será destruido. Estas imágenes proponen, con fuerza poética, que hay un gobierno que no se funda en violencia ni en opresión, sino en justicia duradera. El Hijo del Hombre representa tanto la identificación con la humanidad como la dignidad otorgada por la realidad divina. Es la figura que encarna la esperanza para los pueblos atribulados. En otra visión, Daniel ve una serie de visiones simbólicas que incluyen cuernos, dragones y un templo que sufre profanación, expresiones que la tradición frecuentemente resume bajo términos como la abominación desoladora. Este término requiere explicación.
En su uso profético, señala actos o situaciones que profanan lo santo y usurpan el lugar debido a Dios. No siempre la tradición coincide en identificar cada detalle con una figura histórica precisa. A menudo, lo que se revela es la dinámica espiritual, poderes que se levantan, intentos de suplantar lo sagrado por lo secular, persecuciones y pruebas que afectan a quienes permanecen fieles. Cuando se habla de abominación desoladora, conviene recordar que el propio texto profético usa imágenes para señalar realidades espirituales y que las lecturas históricas son interpretaciones que deben presentarse con cautela. A lo largo de estas visiones aparece también la dimensión de la guerra espiritual. Daniel describe conflictos que no se limitan a ejércitos de carne y hueso, sino que involucran seres que actúan como gobernantes espirituales, el príncipe de Persia y la intervención de un ayudante celestial. En la narrativa, estas figuras no son sinónimo de demonización simplista de estructuras políticas, muestran que detrás de los acontecimientos visibles hay una realidad invisible en disputa. Michael, descrito como uno de los principales príncipes y defensor del pueblo, aparece como protector y mediador en esa contienda. La mención de resistencias angelicales, de lucha y de socorro que viene desde lo alto, ofrece una lectura en la que la historia humana está entrelazada con la acción de seres creados que cumplen funciones delegadas por Dios. Al hablar de estos pasajes, conviene mantener la postura de que hablamos de imágenes y de experiencia revelada. Su propósito pastoral es sostener la esperanza de quienes sufren, no alimentar teorías conspirativas o lecturas sensacionalistas. Cuando Daniel pide entender, le es explicado que las visiones apuntan a tiempos finales, una expresión que debe entenderse como llamamiento a la vigilancia y a la esperanza más que como calendario definitivo. La promesa que surge en estos capítulos no es la de escapatoria fácil, sino la de que la injusticia no tendrá la última palabra. Se anuncia un reino que no será destruido y cuyo poder no vendrá de la opresión. Esta es la roca que atraviesa todo el libro. La historia tiene un término que no está supeditado a la fuerza del fuerte, sino a la justicia del Altísimo. Es fácil ante estas imágenes potentes caer en la tentación de convertir visiones en manuales de predicción política. La obra de Daniel resiste esa reducción. Sus símbolos quieren despertar responsabilidad ética, mantenerse fiel cuando los muros caen, orar cuando las leyes te callan, defender el honor de Dios cuando el mundo proclama su propio brillo. En este sentido, la enseñanza es tanto consuelo como advertencia. Consuelo para el pueblo de Dios en su fragilidad y advertencia para los orgullosos que confían en su propia invulnerabilidad. La dimensión escatológica del libro tiene una finalidad pastoral clara: afirmar que la fidelidad de pocos no es insignificante ante la marcha de la historia. Daniel, con su vida, encarna la lección de que la constancia en lo pequeño se enlaza con la consumación de lo grande. No porque sus actos produzcan milagros automáticos, sino porque su fidelidad hace visible el rostro de Dios en la trama de los acontecimientos. La promesa del reino eterno no es una tabla de salvación instantánea para quienes la pronuncian con ligereza. Es una llamada a vivir con esperanza y justicia, conscientes de que la historia no está abandonada a la tiranía. Al interpretar las bestias y los cuernos, muchos comentaristas han propuesto correspondencias con imperios y gobernantes concretos. Hay una lectura que asocia la primera bestia con Babilonia, la segunda con Medo-Persia, la tercera con Grecia y la cuarta con Roma o sistemas posteriores, señalando además que los 10 cuernos representan divisiones y que el cuerno pequeño encarna una figura persecutora. Esta línea interpretativa es antigua y plausible en varios sentidos, pero debe ser ofrecida con la humildad de quien reconoce que la profecía usa un lenguaje simbólico y que en algunos detalles las explicaciones divergen. Por eso conviene decir, según una lectura común, las bestias describen ciclos de imperios que parecen hostiles a la justicia. Su derrota anuncia la llegada de algo que no errará. Más allá de las correspondencias históricas, lo que las visiones subrayan es la victoria del juicio justo sobre la tiranía y la instauración de un gobierno que no oprime. La imagen de la piedra que no fue cortada por manos humanas y que tritura la estatua de los imperios es núcleo de esperanza. Hay una intervención definitiva que no se somete a los cálculos humanos. Esa piedra se vuelve un monte que llena toda la tierra, metáfora potente que ilustra la expansión del reino de Dios hasta abarcar la creación entera.
Las visiones finales de Daniel también introducen a la figura de los santos, aquellos cuya porción será el reino. No se trata de privilegio exclusivo basado en poder humano, sino de comunión con la justicia divina. Esta promesa, delicada en su formulación, tampoco debe convertirse en garantía de éxito terrenal. La noción bíblica de santidad es fidelidad en el dolor y esperanza en el juicio redentor, no un atajo hacia la prosperidad. Así se preserva la coherencia con la enseñanza general del libro. La fidelidad no asegura ausencia de prueba, pero sí asegura la compañía de Dios y una esperanza que trasciende la historia presente. En medio de la reflexión sobre lo apocalíptico, el libro también ofrece escenas que resaltan la protección personal. Michael, como protector del pueblo, recuerda que la lucha espiritual tiene rostros y nombres, pero que su cometido principal es cuidar de los que están llamados a perseverar. Esta imagen ofrece consuelo. No estamos solos en las noches más oscuras. En la escena celestial hay fuerzas que velan por el propósito divino. Al mismo tiempo, la tradición advierte contra lecturas que conviertan a estos seres en figuras mitológicas desconectadas de la soberanía de Dios. Los ángeles actúan por mandato divino, no por iniciativa autónoma. La conexión entre las visiones y la vida práctica aparece con claridad cuando recordamos a Daniel en su mesa de oración, arrodillado pese a los decretos, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Ese gesto sencillo y humilde resume el núcleo del mensaje. La profecía no es un espectáculo para el asombro superficial, es un llamamiento que transforma la vida cotidiana. La visión del anciano de días y del Hijo del Hombre no debe ser leída como un escape mágico de los problemas humanos, sino como el encuadre que da sentido a la resistencia, vivir con la mirada puesta en la justicia que vence a la opresión. Otra enseñanza práctica que aflora del libro es la relación entre juicio y misericordia. Nabucodonosor sirve como ejemplo de un rey que fue humillado y luego restaurado cuando reconoció al Altísimo. La narrativa no pretende presentar a Dios como un castigador caprichoso, sino aquel cuyo juicio puede producir arrepentimiento y restauración genuina. Esa misma tensión se ve en la experiencia de Daniel. Él no fue llamado a la rebelión violenta, sino a la fidelidad paciente que, en ocasiones, produjo salvación pública. La gracia y la justicia se muestran como dos caras inseparables de la acción divina. Al mirar la vida entera de Daniel, se aprecia un arco que va desde la resistencia discreta hasta la participación en revelaciones cósmicas. Sus manos no levantaron ejércitos, su arma fue la fidelidad. Sus visiones no fueron un escape a la realidad, fueron interpretaciones que dieron sentido a la historia. En su trayectoria hay una invitación para quienes hoy enfrentan sistemas complejos. El llamado no es el de la inacción ni el de la violencia, sino de la fidelidad que testifica la alternativa de un reino que no se basa en la opresión. Es igualmente necesario resaltar una práctica hermenéutica responsable. Las profecías deben leerse con atención a su contexto literario e histórico. Cuando el texto menciona cuernos, bestias o príncipes, exige una lectura que combine reverencia por el misterio y cuidado crítico. No es la intención de la narrativa producir especulaciones que generen alarmas, más bien quiere reposicionar la esperanza y la conducta de la comunidad fiel. La figura del Hijo del Hombre merece un comentario final que vincula la visión con la esperanza mesiánica. Este título, que subraya tanto la humanidad como la dignidad otorgada desde lo alto, señala que la consumación no es la victoria de la fuerza, sino la instauración de una gobernanza justa. Desde esta perspectiva, la recepción de dominio por parte del Hijo del Hombre implica la inclusión de la humanidad en el proyecto redentor de Dios. La implicación pastoral es clara. La promesa final no deshumaniza, sino que vindica al hombre en su dimensión creada. Al llegar a la conclusión de la historia de Daniel, la lectura que proponemos es doble. Por un lado, reconocimiento histórico de su fidelidad en contextos de poder. Por otro, una aplicación espiritual para los creyentes contemporáneos. Daniel enseña que la fidelidad cotidiana, la oración, la integridad, la valentía moral, tiene significado cósmico. No porque produzca garantías automáticas, sino porque registra testimonios que la providencia usa para reorientar la historia. Ese testimonio aparece tanto en la mesa de oración como en la interpretación de sueños, en el horno como en el pozo de los leones, en la restauración del rey como en la caída de imperios. Nota narrativa. En algunos pasajes de esta parte se han parafraseado reacciones internas y añadido detalles descriptivos con fines dramáticos, sin alterar la sustancia esencial del texto bíblico. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy?
En primer lugar, que la grandeza visible no sustituye la justicia ni la verdad. Los palacios centelleantes y las bases de poder pueden fascinar, pero la historia nos recuerda que la soberbia trae advertencia. En segundo lugar, que la fidelidad en lo cotidiano no es insignificante. Orar en la intimidad, negarse a la idolatría sutil del éxito, sostener la justicia en la pequeña decisión diaria son actos que encajan en una narración mayor. Finalmente, que la esperanza escatológica nos llama no a la evasión, sino a la responsabilidad. Esperar un reino eterno nos motiva a vivir con coherencia y solidaridad con los oprimidos. Para quienes lideran, la historia de Nabucodonosor sirve como lectura preventiva. El poder sin humildad degenera en locura. Para quienes sufren, el foso de los leones ofrece un consuelo sobrio. La fidelidad no garantiza ausencia de peligro, pero sí asegura la compañía divina en la prueba. Para la comunidad de fe, las visiones de Daniel son un llamado a la vigilancia y a la confianza. Los poderes de la historia no son el último término. Hay una autoridad que juzga y restituye. No prometemos atajos ni milagros garantizados al explicar estas páginas. Más bien, proponemos una esperanza que endurece la responsabilidad ética. La promesa del reino eterno es remanso y desafío. Consuela a los que están en aflicción y reclama a los que se aprovechan del poder. Daniel aparece entonces como la encarnación de una espiritualidad que no calla frente a la injusticia, ni se doblega al cálculo político. Su ley fue la del corazón que escucha y obedece. Al concluir, hay una oración breve que surge de la lectura de esta historia, no para prometer bienes automáticos, sino para pedir fortaleza y claridad. Señor, te damos gracias por los que con su fidelidad han mantenido la esperanza en tiempos de sombra. Danos integridad para vivir en fidelidad, sabiduría para leer las señales de nuestro tiempo con humildad, y coraje para orar y actuar cuando la verdad es impopular. Sustenta a los que sufren bajo sistemas injustos. Muéstranos tu justicia que restaura y tu misericordia que rehace. Amén. Si esta historia te movió, compártela con alguien que necesite recordar que los reinos pasan, pero Dios permanece.